Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Recordemos que estamos en la serie Para que crean en su nombre. Estamos exponiendo de maneras positivas el Evangelio del apóstol Juan. Recordemos que en el capítulo anterior nosotros terminamos con una escena sencilla, no sé si la recuerdan, pero a su vez era muy profunda la frase con que terminó el capítulo anterior, y era: cada uno se fue a su casa. Después de haber escuchado a Jesús, después de haber visto su autoridad, después de presenciar el choque entre la verdad y el orgullo, cada uno se volvió a su rutina. Se fueron a sus casas, a sus familias, a sus ocupaciones. Y tristemente muchos de los que vieron aquí la gloria de Cristo se fueron exactamente igual que como habían llegado. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es lo que vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 8. Y es que mientras en el último versículo del capítulo 7 dice que todos se fueron a sus casas, el texto que vamos a encontrar hoy, arrancando el capítulo 8, dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Y hay un contraste impresionante. Los hombres regresan a la comodidad, pero Cristo se retira a buscar la comunión con el Padre. Hermanos, Cristo se retira a la soledad del monte. Mientras Jerusalén dormía, el Señor, ¿qué estaba haciendo? Velando. Los hombres se olvidan de lo que escucharon, pero Jesús se prepara para seguir ministrando. Y vamos a ver en el versículo 2 de nuestro capítulo hoy, que dice que al día siguiente, o sea que pasa otro día, el escenario vuelve a cambiar. El versículo 2 nos dice que al amanecer Jesús bajó del monte y volvió a entrar al templo para enseñar. Lo hizo muy de mañana. Imaginemos la escena. El sol vuelve a salir sobre Jerusalén. La ciudad despierta como cualquier otro día. La fiesta había terminado. El ruido religioso se había apagado. Y Jesús está sentado instruyendo nuevamente al pueblo. Pero esta vez no va a ser una mañana tranquila, hermanos. La escena se vuelve personal. Y hoy ya no va a haber una discusión teológica. Lo que vamos a encontrar en este pasaje es un pecado que sale a la luz, una vida arrastrada públicamente y un corazón que será enfrentado cara a cara con la santidad y la misericordia de Cristo. Hoy vamos a descubrir que mientras el mundo se retira a la comodidad de su rutina, Dios sigue preparando el escenario para un encuentro que lo cambia todo. A través de este pasaje vamos a ver a Cristo no solo hablando con autoridad divina, vamos a ver la forma en que Él trata con nuestro pecado, con nuestra caída. Hermanos, Cristo confronta nuestro pecado sin negar su gracia, pero al mismo tiempo Él nos ofrece su gracia sin tolerar nuestro pecado. Cristo confronta nuestro pecado sin negar su gracia, pero al mismo tiempo nos ofrece su gracia sin tolerar nuestro pecado. Y esta es la intención del Evangelio que vamos a estudiar hoy. Es un mensaje para todos aquí. Es un mensaje para ti si te sientes seguro de tu propia santidad, pero te has olvidado de tu necesidad diaria de Dios. Y también es para ti que vienes cargado
quizá con el peso de un pecado que te está atormentando y crees que no tiene lugar para relacionarte con Dios. Acerquémonos hoy, hermanos, en esta mañana nuevamente al templo de Jerusalén y veamos cómo la santidad misma se inclina ante nuestra necesidad. El título de nuestro sermón en esta mañana: cuando Cristo confronta el pecado. Lo dividí en 4 puntos. Acusación, versículos del 3 al 6, primera parte del versículo 6. Silencio, segundo punto. Versículos, segunda parte del 6 hasta el versículo 8. Tercer punto, conciencia, versículo 9. Cuarto punto, gracia, versículos del 10 al 11. El texto, Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Vamos a leer el pasaje antes de orar y avanzar con nuestro sermón. Vamos a leer desde el versículo 50. Capítulo 7 y vamos hasta el capítulo 8, versículo 11. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Amén. Padre amado, Señor, oramos para que tu gracia, Señor, que es abundante, obre en nuestros corazones en esta mañana. Permítenos estar enfocados, atentos, Señor, de manera que podamos atesorar las riquezas de tu palabra. Y oramos para que tu Santo Espíritu obre de tal manera que nuestros corazones sean transformados y afirmados a través de ella. Ruego, Señor, por mi vida, para que en tu gracia tú me permitas presentar este mensaje de una manera clara, de una manera precisa y de forma, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos con nuestro primer punto. Acusación, versículos del 3 al 6. Y quiero que leamos el versículo 3 y observemos cómo la paz de la mañana se rompe de repente. Y dice: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y quiero que, hermanos, ustedes traten de pensar en la violencia de este momento. Aquí nosotros no estamos frente a una invitación, aquí estamos frente a una exposición pública de un pecado. Estos hombres
Los eruditos de Israel, los religiosos que vimos la semana pasada, finalmente encontraron lo que buscaban. Ellos encontraron una excusa perfecta para acusar a Jesús. Y el texto añade lo siguiente: y poniéndola, traían esa mujer, y poniéndola en medio, imaginen la escena. El templo está lleno de gente y esta mujer allí en el medio, en el centro. Probablemente esta mujer no tuvo tiempo de arreglarse, quizá la traían arrastrada, quizá su rostro lleno de lágrimas, su corazón aterrorizado. Para estos líderes, esta mujer no es una hija de Abraham. Para ellos en estos momentos, esa mujer es un objeto. Se ha convertido en un instrumento perfecto para tender una trampa a Jesús. Y ahora estos hombres lanzan una acusación en el versículo 4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Imaginen la mujer allí en el centro, el maestro allí, la gente. Y maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y notemos el énfasis de estos hombres, el acto mismo. Por lo tanto, aquí, hermanos, no encontramos espacio para la duda. Aquí no había forma de negar que esta mujer había pecado. Los hechos son claros y estamos frente a un pecado real. Esta mujer era adúltera. Y, hermanos, claramente no está tratando el Señor con una víctima inocente. Esta mujer había quebrantado el pacto matrimonial, algo grave. Pero vamos a darnos cuenta cómo el problema que Jesús va a tratar aquí en esta escena no es solo el pecado de esta mujer, sino que Él va a tratar con otra cosa también, y es con la perversión del corazón de estos hombres. Ahora quiero que miremos el versículo 5, y dice, y en la ley, hablando de ellos, Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y esto suena muy espiritual, ¿verdad? Están citando la Biblia. Ellos aquí están citando la Escritura. Están apelando a Moisés. Pero estos hombres tienen una religiosidad fría. Hermanos, una religión sin misericordia no refleja a Dios. Una religión sin misericordia distorsiona a Dios. El versículo 6 nos da la llave para entender lo que está pasando en este momento. Mire lo que dice el versículo 6. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. A estos hombres no les interesaba la santidad de Dios. A ellos no les interesaba la justicia de la ley. Si estos hombres hubieran querido obedecer la palabra correctamente, ellos no solamente habrían traído a la mujer, ellos también tenían que haber traído al hombre que estaba adulterando con esta mujer. La Escritura es clara en Levítico 20:10. La Escritura dice que tanto el adúltero como la adúltera debían morir. Pero aquí nosotros no vemos justicia en esta escena, no hay dos culpables. ¿Qué encontramos? Solo una víctima. ¿Dónde está el hombre? Aquí solamente está la mujer. Hermanos, es que esta escena nunca trató de obediencia a Dios. Aquí se trataba de usar el pecado de esta mujer como un arma, como una excusa para acorralar a Jesús. Y yo quiero que nosotros examinemos nuestros corazones, porque esa actitud no está muy lejos de nosotros, hermanos. Los fariseos tenían la Biblia en la mano, ellos tenían la razón en sus labios. Lo que estaban diciendo aquí estos líderes religiosos era cierto.
La ley hablaba del adulterio y de cómo debía tratarse el adulterio. Pero hay una forma de decir la verdad, aunque sea la verdad, y es una forma cruel. Es cuando nosotros usamos la verdad, pero con el propósito de destruir y no de restaurar. Si tú usas un versículo bíblico fiel, ahí lo sacas de la escritura, lo usas para humillar a los que viven contigo, si tú lo usas para aplastar a un amigo por su error, o para exponer el pecado de alguien con el propósito de ganar una discusión, tú estás haciendo exactamente lo mismo que están haciendo estos hombres. Estás usando aquello que Dios nos dio para dar vida como una piedra para dar muerte. Nadie que ha visto la profundidad de su propio pecado puede señalar con frialdad el pecado de las demás personas. Si hoy tú no tienes compasión por aquel que cae, es porque te has olvidado de lo mucho que tú has sido perdonado. Porque de esto trata el Evangelio, hermanos. El Evangelio trata no de juicio, el Evangelio trata de misericordia. La mala noticia es el juicio. La buena noticia del Evangelio es la gracia y la misericordia. Y hay algo en nuestro corazón que muchas veces se siente secretamente aliviado cuando otro cae. Cuando vemos el pecado de alguien que cayó, en el fondo nuestro orgullo piensa lo siguiente: bueno, al menos yo no estoy tan mal, qué grave. Y caemos en el engaño. Empezamos a clasificar la maldad para tratar de calmar nuestra conciencia. Y pensamos, bueno, sí, yo peco, pero no como ellos, no tanto. Lo mío no es tan grave, lo mío es una debilidad. Lo que hizo esta persona es un escándalo. Lo mío no destruye familias. Lo de esa persona sí, capaz que lo abandona la esposa. Pero hermanos, nosotros podemos cambiar el tipo de pecado, pero seguimos siendo pecadores. Nosotros podemos cambiar el tipo de pecado, pero nunca nuestra necesidad de gracia. Porque quizá tu pecado no es el adulterio, pero es el chisme. Y el chisme, hermanos, destruye la reputación de las personas. Quizás tu pecado no es un pecado visible, público, pero quizás es un pecado del corazón, un rencor que llevas alimentando allí por años, en silencio. La única diferencia entre la mujer que estaba allí en el suelo y los hombres que sostenían las piedras con las que querían matarla, es que el pecado de ella fue un pecado visible, salió a la luz, y el pecado de ellos continuaba encubierto, pero eran igualmente pecadores. Delante de Dios, hermanos, ambos, tanto los que tenían las piedras como esta mujer, los que llevaban el juicio como quien iba a ser juzgado, ambos eran necesitados de la misericordia de Dios. Y yo quiero que miren a su alrededor. En nuestra iglesia, es nuestra familia quizá, son nuestras relaciones un lugar donde hay más juicio que compasión, donde hay más piedras que lágrimas. Es muy fácil ser juez, lo difícil es ser intercesor. Hay corazones en este lugar, hermano, que yo sé que no lloran por el pecado del prójimo, pero que tienen una puntería perfecta para juzgar el pecado del prójimo. ¿Cuántas veces has llorado por el pecado de alguien?
Si en tu casa tus hijos o tus padres o tu cónyuge tienen miedo de confesarte una falta, un pecado, por la dureza de tu reacción, entonces tú no estás reflejando el corazón misericordioso de Cristo. Estás reflejando el corazón, pero de los fariseos que encontramos acá. Dios no nos llamó a crear ambientes donde el pecado se oculta por miedo. Hermanos, Dios nos llamó a crear ambientes donde el pecado puede ser confesado, porque hay esperanza de restauración. Y aquí la escena que encontramos en este pasaje es de gran tensión. Tenemos una pecadora culpable, hombres que se sienten santos porque su pecado no ha salido a la luz, no ha sido expuesto. Todo está listo para una condena pública. ¿A qué huele el aire en ese momento? A muerte. Muy pronto una mujer ha de morir por su pecado. Los fariseos están esperando allí, quizá murmurando, sonriendo. Dicen, piensan tener en su mente acorralado a Jesús. Lo logramos. Si él dice apedréenla, lo vamos a acusar. Ese hombre es sin misericordia. Habla de misericordia, pero miren. Y si dice déjenla ir, entonces es un violador de la ley de Moisés. No tiene salida. Pero estos hombres se van a dar cuenta de algo inesperado. Jesús no responde de inmediato. Jesús no entra en un debate teológico, en discusión, argumental. Jesús lo que va a hacer aquí es dejar expuesto el corazón de estos hombres. Y ese es nuestro segundo punto, silencio. Versículo del 6, segunda parte al 8. Y mira lo que dice el final del versículo 6. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Y la situación aquí, como les decía, hermanos, es una situación que está bastante tensa. Ya le han hecho una pregunta a Jesús. La acusación es clara. Todos están esperando así la respuesta de Jesús. ¿Qué va a decir? Pero Jesús no responde de inmediato. En lugar de eso, el Señor se inclina y comienza a escribir en el suelo. Y muchos se han preguntado quizá qué está escribiendo el Señor, ¿verdad? Tenemos la curiosidad, y algunos comentaristas sugieren que escribía los pecados de los acusadores. Otros dicen que escribía los 10 mandamientos. Pero si nosotros leemos el texto, no lo dice. Así que cuando la Biblia guarda silencio, nosotros no debemos especular. Ese no es el énfasis del pasaje. Ahora, ellos quieren una respuesta, pero Jesús no tiene prisa por responder. Él es Dios, Él es soberano. Y esto muestra la soberanía del Señor, que Él es el que gobierna sobre las situaciones. Él no se deja arrastrar por la presión del momento. Ya le respondo. No, está tranquilo. Mientras ellos están acelerados, el Señor toma una pausa, Él se detiene. Pero miren el versículo 7. Dice, y como insistían en preguntarle, o sea que esos hombres no querían el silencio. Estaban desesperados por la respuesta de Jesús. Responde, maestro, ¿qué hacemos con ella? Entonces Jesús, ¿qué hace? Se levanta, no entra en debate, él solamente pronuncia una frase. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y eso los pone en una posición muy distinta a estos hombres. No esperaban esa respuesta, ¿verdad? Y Jesús aquí no está negando la ley. Tampoco minimiza el pecado. Al contrario, Él confirma que el pecado merece juicio. Que no tenga pecado, pues tiren la piedra, porque eso dice la ley.
Por lo que Jesús hace, o más bien lo que Jesús hace aquí, hermanos, es cambiar al ejecutor. El Señor les está diciendo, apliquen la ley, pero no basta con que citen la ley, expónganse primero a la ley. Y hasta ese momento, toda esa escena estaba girando en torno a la mujer. La mujer estaba allí en el centro, ella era el problema, ella era el caso que había que resolverse. Pero con esa sola frase, Jesús hace que cada uno de ellos, cada uno de estos hombres, deje de mirar a la mujer, al problema, y empiecen a mirarse a sí mismos. Jesús los obliga a examinar su propia condición delante de Dios. Y después de decir esto, el versículo 8 nos dice que el Señor vuelve a inclinarse y sigue escribiendo en la tierra. No añade nada más. No les dice nada más. El Señor lo que hace es darles tiempo para que su palabra haga lo que ninguna piedra podría hacer. Traspasar sus conciencias. Quien le lanzó la piedra fue el Señor con su palabra. Los traspasó. Y este silencio de Cristo y su respuesta encierra verdades, hermanos, que deben sacudirnos hoy en día. Nosotros queremos respuestas rápidas. Oramos y esperamos que Dios actúe de inmediato. Queremos que Dios aclare todo, que quite la tensión de nuestras situaciones, de nuestros problemas. Pero muchas veces Dios responde deteniendo el reloj. Quizá tú has orado por una situación difícil, quizá una situación familiar, de tu matrimonio, de amistades, de trabajo, de tu iglesia. ¿Y qué es lo único que has recibido de Dios? Silencio. Y ese silencio empieza a inquietarte. Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no respondes? ¿Qué hago? Pero este texto nos muestra algo. Y es que el silencio de Jesús no es indiferencia. El silencio de Jesús es intencional. Lo veíamos aquí en el pasaje. Antes de resolver la situación externa, lo que está pasando externamente, lo primero que Dios hace es trabajar en la raíz de nuestro corazón. Tal vez tú quieres que el Señor cambie a otros. ¿Por qué no cambias a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, tíos, hermanos, primos, amigos? ¿Por qué no lo cambias? Pero quizás lo que el Señor quiere primero es cambiar tu corazón. Hermano, no mira la presencia de Dios en tu vida, en tus situaciones, por la rapidez de su respuesta. Dios siempre está obrando, aun cuando guarde silencio. En el silencio está Dios también. ¿Recuerdan a Elías? ¿Dónde escuchó la voz de Dios? En el silencio. Y cuando Cristo confronta nuestro pecado, Él desnuda nuestro corazón. Y nuestro corazón queda delante de Él expuesto. No hay una máscara con la que tú puedas cubrirte o cubrir tu corazón. No hay justificaciones válidas. No hay una forma en que podamos aparentar algo delante de Dios. Un verdadero encuentro con Cristo te deja sin excusas. Un verdadero encuentro con Cristo, hermano, te hace reconocer, Señor, si yo estoy en pie, no es porque sea mejor que la mujer de ese pasaje, es porque tú has tenido misericordia de mí. El problema, hermanos, no es salir de la iglesia habiendo escuchado la verdad.
Mientras la escritura sea expuesta, siempre vas a escuchar la verdad. O sea que ese no es el problema. El problema es que salgas de aquí habiendo sido expuesta a la verdad y no salgas confrontado ni quebrantado por esa verdad. A estas alturas, la escena ha cambiado por completo. Ya no hay gritos, ya no hay hombres gritando y acusando. Hace un momento veíamos hombres que estaban listos para condenar, con piedras en sus manos. Pero ahora nos encontramos con hombres confrontados con la verdad. Aquellos que llegaron como jueces, ahora ¿cómo se retiran? Como culpables. Y esto nos lleva a una pregunta importante, hermanos. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios no solamente se escucha, sino que realmente nos confronta? Y eso es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto. Conciencia, versículo 9. Miren lo que sucede en el versículo 9. Es uno de los momentos más reveladores de todo el Evangelio de Juan. Dice, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y aquí ocurrió algo profundo, hermanos. Fueron confrontados estos hombres en su conciencia. Y el texto dice, al oír ellos esto, comenzaron a irse. Ellos oyeron la frase de Jesús y algo pasó. La palabra de Cristo llegó a lo más profundo de la conciencia de estos hombres. Y siempre que la palabra de Cristo golpea, produce una reacción. Y estos hombres empiezan a irse, dice que se fueron uno por uno. No se van todos al mismo tiempo, no se van en grupo, no es lo que dice el pasaje. Cada uno responde de manera personal. Cada uno estaba haciendo introspección. Y esto es muy importante. Porque delante de la verdad de Dios, nadie puede esconderse. No hay cómo escudarse. Cada uno tiene que responder cada vez que la palabra es expuesta. Cada uno de nosotros debemos responder por sí mismos. Y el texto añade un detalle, se retiraron comenzando por los de mayor edad. Probablemente los de mayor edad fueron los primeros en reconocer su propia condición. Más años, más historia, más pecado. Y luego se fueron los demás. Y poco a poco, ¿qué pasó con ese lugar? Empezó a quedar vacío. Y es sorprendente lo que aquí ocurre, hermanos. Los que venían con piedras en la mano terminaron retirándose en silencio. Venían acusando. Ella. ¿Y cómo terminaron? Siendo acusados. Pensaban que estaban en posición de juzgar, pero reconocieron después que no tenían la autoridad para lanzar la primera piedra. No tenían autoridad para juzgar. Y esta salida silenciosa de estos hombres nos deja lecciones muy serias también para nuestra vida. Tú puedes engañar a tu pastor, tú puedes engañar a tus hermanos, puedes engañar a tus familiares, a tus amigos, proyectando una imagen de santidad perfecta. Pero tú no puedes engañar a tu propia conciencia cuando la palabra de Dios despierta tu conciencia.
Cuando la palabra de Dios te habla. ¿Cuántos de nosotros hemos estado quizá en un servicio como hoy, escuchando un sermón y la verdad es clara y hemos sentido en nuestro corazón un dardo? Y en ese momento sabemos que Dios nos está hablando directamente. Quizás sobre aquel negocio turbio que voy a hacer, quizás sobre el rencor que tengo en mi corazón y no quiero soltar, quizás sobre esa doble vida que yo llevo, de santidad por fuera, pero de pecado cuando estoy en lo oculto. Así que no intentes, hermano, apagar esa voz. Esos hombres del pasaje se fueron porque no soportaron la verdad. Tú no hagas lo mismo. Si tu conciencia te acusa hoy, tú no huyas de Cristo. Al contrario, ven a Cristo. Estos hombres no vinieron a Cristo, se fueron. Pero tú puedes venir a Cristo. Miren lo que hicieron estos hombres. Sintieron la acusación, sintieron la vergüenza, soltaron las piedras, pero se fueron. Se alejaron de Jesús. Hermanos, este es un peligro real en la iglesia de hoy día. Hay personas que vienen al servicio, sienten convicción tremenda de pecado, muchas veces se quebrantan y lloran, pero cuando termina el servicio, ¿qué pasa? Se van. Igual. Sentir culpa no es lo mismo que arrepentirse. Cuando sentimos culpa, la culpa nos hace huir de Dios para que Dios no me vea, como si pudiera esconderme de Dios. Pero huimos de Dios. Pues el arrepentimiento, por el contrario, hermano, te hace buscar a Dios para que Dios te limpie. No te conformes con sentirte mal por tu pecado. Busca el perdón que solo Jesús puede darte. Muchos aquí, hermanos, tenemos varios años en la iglesia, en el Señor. Somos cristianos desde hace tiempo. Y hay un peligro sutil que nace precisamente con el tiempo, con el pasar de los días. Y es volvernos expertos en tratar de ocultar nuestras fallas tras una máscara de experiencia espiritual. Es que yo llevo muchos años en la iglesia. Yo creo que aprendamos de los hombres de mayor edad al menos algo en este pasaje. Estos hombres tuvieron la honestidad de reconocer que no podían lanzar piedras. Hermano, que el tiempo que llevas en la iglesia no endurezca tu corazón. Que tu madurez sea señal de alguien que reconoce que hoy necesita la gracia de Dios tanto o más como el primer día. Siempre seremos unos necesitados de gracia. Que nunca lleguemos a pensar que nuestra trayectoria en el Evangelio nos da el derecho de juzgar a los que están empezando en la fe o a aquellos que han caído en pecado. Hermanos, y al final del versículo vemos que este lugar se despeja. Ya no hay bulla. Los que juzgaban no están por ahí. Y esto nos enseña que a veces Dios tiene que despejar el escenario de nuestra vida para que podamos escuchar su voz. Hoy, mientras escuchas este sermón, olvídate de quién está a tu lado. Olvídate de la imagen que quieres proyectar ante los demás. Dios no te ha traído aquí, hermano, ni a ti ni a mí, para que analicemos la vida de esta mujer que vivió hace 2000 años, de esa mujer que está en el centro,
Dios te ha traído aquí para tratar personalmente contigo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la palabra que acabas de oír? Y aquí vemos que la escena da un giro de 180 grados. Empezamos aquí con una multitud sedienta de juicio, pero ahora hay silencio absoluto. Y miramos el escenario y las piedras allí en el suelo. ¿Los jueces dónde están? Se fueron. Solo quedan 2 personas allí en esa escena. Una de estas personas representa la miseria humana. La otra, la misericordia divina. Pasamos de la condena de los hombres a la restauración de Dios. Y quiero que lo veamos en nuestro punto 4. Gracia. Versículos 10 al 11. El versículo 10 dice que Jesús se enderezó y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y es la primera vez en este relato que alguien dirige una palabra a esta mujer. Hasta ahora todos habían hablado de esta mujer, pero nadie había hablado con esta mujer. Lo que era un simple caso judicial para los fariseos, Jesús lo ve como una persona necesitada de misericordia y de gracia. Y noten cómo la llama él, mujer. El mismo término de dignidad y de respeto que él usa con su propia madre cuando leemos Juan capítulo 2, versículo 4, en las bodas de Caná. Y Jesús le hace 2 preguntas a esta mujer. Y las preguntas que Jesús le hace a ella no es porque él no sepa la respuesta, él es Dios. Lo que Jesús quiere es que ella procese su propia libertad, que ella medite. Él quiere que ella levante la cabeza y vea que su realidad ha cambiado. Y ella responde con una frase corta y humilde. Ninguno, Señor. ¿Dónde están esos hombres? ¿Alguno te ha juzgado? Ninguno. Esta mujer no se defiende, no busca excusas, no ataca a los que se fueron. Ella simplemente reconoce que ya no hay acusadores. Cristo, la palabra de Cristo hizo que sus acusadores se esfumaran. Y entonces Jesús pronuncia unas palabras que son el corazón del Evangelio. Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Jesús es el único en ese lugar que no tiene pecado. Él era el único. Él era el único con derecho legal y moral para tirar la primera piedra, para ejecutar el juicio. Pero ¿qué hizo el único que podía condenar a esta mujer? Perdonarla. Sin embargo, Jesús aquí, hermanos, y quiero que lo tengamos presente, no está diciendo que el pecado no importa. Él no le dice, no te preocupes, levántate, el adulterio no es para tanto. Él no está diciendo eso. Cuando él dice, no peques más, él confirma que lo que ella estaba haciendo está mal, era pecado. Que el pecado destruye, casi la matan. Jesús no justifica el pecado. Jesús es un salvador. Él rescata del pecado. Su perdón no es una licencia para seguir igual, hermanos. Su perdón es el poder de la gracia para que abandonemos el pecado
y comencemos de nuevo. Ahora, si Jesús simplemente le dice a una pecadora, no te condeno, entonces ¿dónde queda la justicia de Dios que exige que el pecado sea pagado? ¿Qué es lo que piensan algunos? Que todos morirán algún día y todos iremos al cielo y el Señor dirá, tranquilo, no te condeno. No es lo que está diciendo el Señor acá. Dios no es un juez corrupto. Él no ignora la gravedad del pecado. La única razón por la que Jesús pudo decirle a esta mujer, yo tampoco te condeno, es porque Él sabía que unas semanas después, Él iba a recibir los golpes que merecía esa mujer hasta morir. Jesús no ignoró la sentencia de muerte. Jesús tomó la sentencia de muerte de esta mujer sobre sus hombros. Él estaba a punto de ser clavado en un madero para que esta mujer pudiera ser libre. Él iba a ser arrestado, azotado, para que ella no fuera apedreada. La gracia que recibió esta mujer no fue barata, hermanos. Le costó la vida del Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús te dice hoy que no te condena, hermano, no es porque tu pecado no sea grave. Es grave. Él no te condena porque su sacrificio es suficiente. Jesús se colocó entre tú y las piedras del juicio para recibir el golpe, los golpes que te tocaban a ti y a mí. Y este encuentro con Jesús y esta mujer nos enseña cómo funciona la verdadera gracia de Dios. A veces vivimos con un terror constante del juicio de los hombres. Pero este texto nos enseña que la última palabra sobre tu vida no la tiene la sociedad, no la tienen tus vecinos ni tus críticos, la tiene Cristo. Nadie puede señalarte. Ese mismo Cristo que te vio en el acto mismo de tu pecado. ¿Saben que vivimos cara a cara a Dios? Él ve nuestro pecado. Pero ese Cristo te dice, no he venido a condenarte. He venido a rescatarte. Si el juez justo ya pagó tu deuda, ¿por qué sigues tú cargando con el peso de la culpa? Hermanos, hay una idea peligrosa hoy día. Como Dios es amor, yo puedo vivir como quiera. Él es tolerante. Pero eso no es lo que Jesús enseña. Él dice aquí, desde ahora no peques más. La gracia que no te cambia no es gracia de Dios. La gracia de Dios transforma. Lo que no te transforma es un invento humano para calmar tu conciencia. El perdón de Jesús es tan grande que cubre tu pasado. Pero su santidad es tan grande que reclama tu futuro. Si tú dices que eres cristiano, que eres creyente, que eres hijo de Dios, pero sigues amando el pecado que llevó a Jesús a la muerte, entonces tú no has tenido un encuentro real con el Salvador. Hermano, tú no dejas de pecar para que Él te perdone. Tú dejas de pecar porque Él ya te perdonó. Imaginen a esa mujer volviendo a su casa. Entró al templo. ¿Cómo entró? Con una sentencia de muerte. ¿Y cómo salió? Con una promesa de vida. Así de radical es el Evangelio. No importa qué tan sucio te sientas hoy.
No importa qué etiqueta te haya puesto el mundo. Él no está pidiendo, Cristo, que arregles primero tu vida para venir a Él, sino que vengas a Él para que Él arregle tu vida. Y en este pasaje, hermanos, nosotros escuchamos muchas voces. La voz del chisme, la voz de la acusación, la voz de la ley sin misericordia, pero al final queda una única voz, y fue la que quedó resonando en ese templo, y fue la voz de Jesús. Hoy el enemigo te va a recordar tus faltas, tus pecados. Eres lamentable. El mundo quizás te va a recordar tus errores, pero si tú te arrepientes de corazón, la voz de Cristo pesa más que todas esas voces juntas. Él dice, yo no te condeno. Entonces descansa en su promesa. Recibe su perdón. Y camina en una libertad que honre el sacrificio de Jesús. ¿Tu vida está honrando ese sacrificio? Ya para concluir, hermanos, si nosotros volvemos al inicio de nuestra lectura, recordemos cómo empezó. Con una frase que describía la rutina de una multitud. Esta multitud no quiso ser cambiada. Recordemos cómo terminó el sermón pasado. Cada uno se fue a su casa. Y al terminar este pasaje, nosotros vemos que la escena se repite. Todos se fueron, pero no todos se fueron igual. Los acusadores se fueron con las manos vacías, con el orgullo herido, una conciencia por primera vez confrontada. La multitud se fue quizás comentando lo que había sucedido, asombradas por la autoridad de este maestro. Pero la mujer, ella también se fue. Pero ella no se fue igual. Ella entró al templo arrastrada por la vergüenza, pero salió caminando en libertad. Entró bajo una sentencia de muerte. ¿Cómo salió con promesa de vida eterna? Esa mujer se fue habiendo experimentado lo que nadie más entendió ese día. Que la santidad de Dios no está en conflicto con su misericordia. Dios es santo, justo, pero también misericordioso. Y esto nos lleva a una pregunta final. Como les decía ahorita, hermanos, esta historia no la dejó el Señor aquí para que nosotros supiéramos qué le pasó a una mujer hace 2000 años. Ese no es el propósito. Él la escribió para que supiéramos qué puede pasar con nosotros hoy. Y la pregunta es, ¿cómo te vas a ir hoy de aquí? Después de ver cómo Cristo desnudó la hipocresía de líderes religiosos, de ver cómo restauró la dignidad de una pecadora. Tú no puedes simplemente irte a casa como si nada hubiera pasado. ¿Cómo te vas a ir a casa? ¿Cargando piedras de juicio para con los demás? ¿Buscando a quien juzgar para sentirte menos pecador? ¿Justificándote? Quizá diciendo que tu pecado no es tan grave como el de los demás, que Dios entiende tus razones para pecar.
¿O te vas a ir reconociendo tu necesidad y aferrándote a la gracia que Cristo te ofrece? ¿Cómo te vas a ir hoy, hermano? Cristo sigue confrontando el pecado hoy. Él no ha venido para condenarnos bajo el peso de la ley, hermanos. Tampoco ha venido para dejarnos morir en nuestra desobediencia. Él ha venido para decirte tanto a ti, que te sientes lejos de Dios, como a ti que llevas años en la iglesia, pero te has acomodado al pecado. Yo lo veo todo, dice el Señor. Conozco tu pecado, pero mi gracia es mayor. Abandona ese camino y comienza una vida nueva conmigo. Eso es lo que te ofrece el Señor. Una vida nueva. Sin importar si conocemos el Evangelio o sin importar si llevamos años en la iglesia. No permitas que la puerta de tu casa, hermano, se cierre hoy con el mismo pecado que cargas siempre. Si el Espíritu Santo hoy ha despertado tu conciencia, no huyas de su presencia. Suelta la piedra del orgullo. Reconoce tu necesidad y abraza la gracia que te dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo creo que vayamos a casa hoy, sí. Pero no como entramos, hermanos. Vayamos perdonados, vayamos limpios. Y vayamos sobre todo, hermanos, profundamente agradecidos con aquel que recibió nuestras piedras para darnos su paz. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por hablar directamente a nuestros corazones. Gracias, Señor, por inquietar nuestra conciencia. Gracias por despertarnos, porque muchas veces vivimos en un letargo, Señor, donde pensamos que tenemos justicia propia, olvidándonos de que necesitamos gracia diaria. Ayúdanos, Señor, a extender misericordia como tú la has extendido hacia nosotros.